Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Israel Sandoval Bisuet, estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Tecnológica de México, Campus Marina. Actualmente estoy cursando el 11º cuatrimestre y este video va enfocado en una de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, en específico la acción número 6, que nos habla de la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Bien, el objetivo principal de este video es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y reducción del riesgo de caídas. Bien, vamos a empezar con la definición y se refiere al conjunto de acciones que deben de ser proporcionadas al paciente a fin de evitar las precipitaciones del paciente al suelo en contra de su voluntad, para mantener cubierta la necesidad de seguridad del paciente y su entorno mientras está hospitalizado. Esta definición es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El factor de riesgo lo podemos definir como un elemento o condición que implica aumentar la probabilidad o posibilidad que suceda un evento determinado, y en este caso vendría siendo lo que es la caída al paciente. Bien, ¿cómo vamos a evaluar este tipo de caídas a nuestros pacientes a nivel hospital? Primero debemos de evaluar el riesgo de caídas del paciente utilizando un instrumento o herramienta establecida previamente por la institución. Bien, la evaluación de riesgos de caídas debe realizarse en todos y cada uno de los pacientes que se encuentren, por ejemplo, en servicios ambulatorios, en servicios de urgencias, así como en aquellos pacientes que ingresan a hospitalización. Ese es un requisito indispensable para ver en qué condiciones se encuentra el paciente. Bien, se debe también evaluar el riesgo de caídas del paciente, por ejemplo, en cada cambio de turno, mínimo cada cambio de turno. También si se va a cambiar alguna área, algún servicio, tenemos que también valorar la situación en la que se encuentra el paciente o en su defecto el cambio o modificaciones en el tratamiento. Bien, para poder hacer esta valoración, bueno, manejamos lo que es una escala de riesgo de caídas, que es la Downton, y bueno, tiene 4 ítems. El primero es si tiene nuestro paciente caídas previas y en qué tipo de riesgo. En caídas previas, si tuvo anteriormente, sí o no. Donde no es un puntaje de 0 y el sí lo vamos a determinar como con un 1 o ninguno con un 0. Bien, el segundo ítem que vamos a valorar en nuestro paciente es medicamentos. Si ha ingerido algún medicamento, por ejemplo un tranquilizante, algún sedante, algún diurético, algún antihipertensivos, entre otros, lo vamos a manejar con un número 1. En el caso de que no tenga algún medicamento, bueno, en este caso va a ser con una puntuación de 0. Ok, el tercer ítem es sus déficits sensoriales. En este caso, si nuestro paciente no tiene alteraciones visuales, auditivas, entonces el puntaje es 0. En este caso, si nuestro paciente tiene algún déficit visual auditivo, lo vamos a manejar con una puntuación de 1. Después tenemos que valorar lo que es el estado mental, si está orientado, si está confuso o si no tiene ninguna alteración. Igual, si está confuso, vamos a ponerle una puntuación de 1. Si está orientado, la puntuación es de 0. En cuestión al siguiente y último ítem es la deambulación. Si nuestro paciente puede deambular de manera normal, sin ninguna complicación, nuestro puntaje va a ser de 0. Y si nuestro paciente requiere con ayuda o es insegura su deambulación, lo vamos a poner con una puntuación de 1. Así es como vamos a hacer nuestra valoración de nuestro paciente en caso de que se encuentre nuestro paciente en el servicio de urgencias, servicios ambulatorios o servicios ya para hospitalización. Es lo que debemos de hacer nuestra valoración a nuestro paciente para cada uno de estos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el plan de cuidados? Pues se debe de llevar a cabo la valoración de riesgos mediante documentos técnicos normativos, como es el protocolo, nuestra valoración de riesgos de caídas generado por la Secretaría de Salud. En este caso, bueno,
en nuestro hospital, en el lugar donde estemos trabajando, vamos a utilizar la escala de riesgos de caídas Dalton, como en un momento se los acabo de mencionar. Tenemos que buscar antecedentes personales relacionados con las caídas previas, si tuvo anteriormente, por qué sucedió esa caída. El segundo punto que también es importante para tener un plan de cuidados es identificar el funcionamiento del equipo inmobiliario en donde se encuentra nuestro paciente. El siguiente punto es identificar el déficit cognitivo o físico del paciente que pueda aumentar la posibilidad de caídas o en un ámbito dado. Es lo que les había comentado, si tiene dificultad para ver o tiene o no, nuestro paciente no tiene problemas auditivos, tenemos que valorar esa parte. Identificar también las conductas y factores que aumentan el riesgo de caídas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Si tiene algún medicamento, qué tipo de medicamento, si está en ayuno prolongado o si es un paciente posoperado o tuvo o tiene crisis convulsivas. También debemos de instruir al paciente y familiares para que solicite ayuda en caso necesario. El siguiente punto importante también es colocar un banco de altura a una distancia que le permita al paciente su uso inmediato o mantener por debajo de la cama en caso de que sea requerido. También un punto importante es el uso de sillas durante el baño de regadera. Utilizar barandales laterales de longitud y altura adecuadas para evitar las caídas en nuestros pacientes de la cama. Otros puntos para el plan de cuidados de nuestros pacientes es colocar un interruptor de posicionamiento de la cama al alcance de la mano. Debemos también colocar el cable de llamadas al alcance de la mano en caso de que nuestro paciente requiera nuestra ayuda, tenga la posibilidad de alguna manera de llamarnos y estar al pendiente de él. Tenemos que colocar una identificación según el código de colores que corresponda al nivel de riesgos de caídas que tiene nuestro paciente y el lineamiento técnico normativo en este utilizando. Siempre debemos tener en cuenta que la identificación del código debe de ir en su cama para nosotros tener en qué condiciones se encuentra nuestro paciente y qué cuidados debe de tener. Debe también proporcionar al paciente medios de solicitud de ayuda, como lo habíamos mencionado anteriormente, como es un timbre o una luz de llamada, cuando el paciente lo requiera o en su caso el cuidador. Tenemos también que identificar las necesidades de seguridad según la función física, cognitiva o historial de conducta de nuestro paciente. Es por eso importante el por qué ingresa nuestro paciente, qué problemas o qué dificultades tiene nuestro paciente, en el cual tenemos que ir valorando cada uno de ellos para ver en qué condiciones se encuentra y así llevar a cabo nuestras acciones. También en caso de que el paciente se encuentre en cama o en camilla, debemos levantar siempre los barandales. Es muy importante para poder evitar las caídas. Tenemos que verificar el funcionamiento de los barandales, de las camas, camillas o de los cansabrazos de las sillas de ruedas. Es importante que cada uno de estos aditamentos estén en buenas condiciones para dar un mejor cuidado. Debemos siempre trasladar a nuestro paciente en camilla, con barandales en posición elevada o en sillas de ruedas. Nunca debemos detener o trasladar a nuestro paciente de manera que deambule de manera normal. Siempre debe ser por medio de barandales en alto, en caso de las camillas, o en su defecto, en sillas de ruedas. Tenemos también que realizar la sujeción del paciente en caso de ser necesario y de acuerdo al protocolo establecido por la institución. Esto dependerá de cada uno de los pacientes, no aplica para todos y dependiendo de cada uno de ellos se llevará a cabo estas acciones. Mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente es indispensable para evitar de que se tropiece y llegue a caer. Tenemos que tener también, si está en su domicilio, colocar un banco de altura para uso inmediato acerca de la cama del paciente. Eso le va a ayudar a moverse de un lado a otro. También debemos de verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante, tanto en el hospital como en su casa. Es indispensable para evitar alguna caída.
Debemos colocar en la regadera una silla de baño para el paciente. También es parte de la prevención de caídas, tanto en hospital como en su domicilio. Debemos acercar al paciente los aditamentos de ayuda, como bastones, andaderas, sillas de ruedas, lentes, entre otros. Debemos evitar realizar cambios bruscos de postura e incorporar al paciente de forma rápida. Esto, si lo llegamos a hacer a nuestro paciente, podrá tener algunos mareos y es lo que le podemos provocar también alguna caída. Debemos explicar al paciente y familia o acompañante el proceso de incorporación desde la posición en decúbito. No debemos de levantar a nuestro paciente de manera brusca. También tenemos que informarle al familiar que para movilizar al paciente requiere de ayuda de un miembro del equipo de salud o de algún otro familiar. Nunca hacerlo solos porque se nos puede llegar a caer su familiar. Bueno, dentro de los recursos para prevenir las caídas intrahospitalarias tenemos diferentes puntos. La número 1 es: las áreas de baño y regaderas deben de contar con barras de sujeción. Punto número 2. Debe existir señalamientos de rutas de evacuación, presencia de escaleras, rampas o desniveles en el suelo. Evitar escalones o entradas y salidas del baño. También los dispositivos específicos para la deambulación, como son los bastones, las muletas, sillas de ruedas, andaderas, deben de contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo. Eso para evitar de que el paciente se resbale y sufra alguna caída. Todas las áreas de atención al paciente deben de contar con una adecuada iluminación. Del personal de limpieza también es muy importante involucrarlos, porque aquí es donde debe de mantener lo que son los pisos secos y colocar señalización en caso de que el piso esté mojado, y así vamos a evitar caídas tanto del paciente como del personal que labora. La comunicación del profesional de enfermería con el paciente y familiar acerca de prevención de caídas. Debemos informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caídas y las medidas de seguridad que se aplican para prevenirlas. Entre ellas, solicitar la ayuda del personal para la movilización del paciente. Bueno, en cuestión al registro en la hoja de enfermería de prevención de caídas, en caso de que el paciente sufra alguna caída dentro del hospital, se debe de registrar y notificar inmediatamente, siguiendo los protocolos de la institución para el reporte de eventos adversos. Es muy importante anotar esto en la hoja de enfermerías y no dejarlo por alto. Se debe de reportar también inmediatamente las fallas o descomposturas de la falta de equipo que se encuentre relacionado con la seguridad del paciente. Esta parte es muy importante porque es una hoja, es algo legal, que si nos llega a caer a nuestro paciente y no lo anotamos o no lo reportamos, podemos tener problemas legales nosotros. Bien, en conclusión, a lo que he llegado es: la caída de los pacientes hospitalizados es una causa más común que genera lesiones y daños a nuestros pacientes. Por ello es importante tener una herramienta para evaluar ciertos ítems en el paciente para que en una correcta evaluación del estado. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que les había comentado anteriormente, las caídas previas. Si nuestro paciente tuvo caídas previas, hace cuánto tiempo, por qué fueron sus caídas, fueron por algún medicamento o por algún accidente. El segundo es los déficits sensoriales. Si tienen nuestros pacientes alteraciones visuales, ¿qué más? Auditivos, también es muy importante valorarlo. El estado mental, si se encuentra orientado, confuso, en cuestión a la deambulación, si puede deambular, si necesita ayuda, lo puede hacer por sí solo. La importancia de este indicador: nosotros como profesionales de la salud tenemos el compromiso de garantizar y disminuir los riesgos detectados del paciente para tener mejores prácticas, con la finalidad de disminuir la presencia de eventos adversos y con ello la prevención de estos. Bueno, por mi parte sería todo dentro de este video y espero les sea de gran utilidad, y estamos hasta la próxima. Gracias por todo.